Del mexicano Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Fernando del Paso nació en la Ciudad de México en 1935. Desde su primera novela, José Trigo, se dio a conocer como un escritor de visión profunda y estilo definido y ambicioso. Palinuro de México le hizo acreedor a numerosas distinciones: Premio de Novela México, Premio Rómulo Gallegos, Premio a la Mejor Novela Extranjera editada en Francia en 1985. Poeta, ensayista, dramaturgo, Noticias del Imperio es quizás su novela más celebrada. Falleció en Guadalajara, México, en el año 2018. Fernando del Paso obtuvo también el Premio Cervantes. Bueno, pues esto es Noticias del Imperio, con esta maravillosa portada de Fernando Botero. Y al comienzo de este libro nos dice Fernando del Paso: en 1861, el presidente Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda externa mexicana. Esta suspensión sirvió de pretexto al entonces emperador de los franceses, Napoleón III, para enviar a México un ejército de ocupación, con el fin de crear en ese país una monarquía al frente de la cual estaría un príncipe católico europeo. El elegido fue el archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien a mediados de 1864 llegó a México en compañía de su mujer, la princesa Carlota de Bélgica. Este libro se basa en este hecho histórico y en el destino trágico de los efímeros emperadores de México. Bueno, pues estas son las noticias de un imperio, pero no es ni el español ni el francés. Es el gran imperio mexicano que recrea aquí el gran escritor Fernando del Paso. Una historia real, pero tan incomprensible que parece una quimera, o tal vez una locura, como la que padeció la emperatriz Carlota, contada a través de dos narradores. El primero, la propia emperatriz, ya anciana y demente, nos cuenta su versión desde el exilio de su castillo en su natal Bélgica. El segundo narrador es el propio autor, quien nos va a ofrecer una lección magistral sobre esta etapa de la historia mexicana. El periodo que va de 1861 a 1867, la presidencia de Benito Juárez, la invasión francesa, el reinado de Maximiliano, con las consecuentes guerras, y finalmente la ejecución del emperador. 5 asuntos principales que se van a ramificar aún más, porque a ellos se les va a sumar las limitaciones de la condición humana, y de esto hay en cantidad en esta novela: ambición, heroísmo, lealtad, amor, ingratitud, desdén, traición y sobre todo honor. Nuestros protagonistas podrán errar en sus decisiones, pero son consecuentes con ellas. El primero de todos, Maximiliano, le han ofrecido el trono mexicano y se siente obligado ante él. Solo las fuerzas de las armas conseguirán acabar con él. Y por otra parte está Benito Juárez, el presidente constitucional del país, de origen mestizo, no hay que olvidarlo, un hombre que conoce sus fuerzas, pero sobre todo los obstáculos. Es un hombre de su tierra, en el sentido terrenal, y a diferencia de Maximiliano, conoce en profundidad México y el alma mexicana. Para escribir este relato, Fernando del Paso se documentó extensamente sobre esta época y especialmente sobre las monarquías europeas. Esta es una novela histórica, pero no es convencional. Utiliza algunas de las reglas del género, pero del Paso las utiliza con genio e inteligencia. La documentación empleada es tan amplia que nos sirve para conocer íntimamente estas decadentes monarquías europeas, así como la convulsa historia mexicana del momento. Conoceremos la sorprendente intriga que va a llevar a Maximiliano a México, los políticos que lo van a ir a buscar, el papel fundamental de otro emperador, el de Francia en este caso, Napoleón III, para convencerlo en esta aventura, y la indiferencia de su hermano, otro emperador, Francisco José de Austria, ante todo esto. Conoceremos su sorprendente viaje desde Italia a México en barco, su llegada a Veracruz y su corte en el castillo de Chapultepec, porque aunque parezca increíble, hubo corte en la Ciudad de México,
Pero ¿no es acaso México un país verdaderamente surrealista? No hay mayor prueba que esto, porque además Maximiliano va a tener cierto apoyo popular y él se va a comportar como un monarca de su época. Lo primero, va a crear una serie de normas sobre el protocolo de su corte. No hay nada que nos demuestre más lo descabellado de toda esta locura que la creación de todo esto, porque a Maximiliano le han dicho que su poder está bien asentado, no se da cuenta de que está siendo utilizado por otras fuerzas, en este caso las francesas, que pronto se van a cansar de esta aventura. Maximiliano ha sido educado para ser monarca y nobleza obliga. Cuando las cosas empiezan a irle mal, ahí vamos a verlo con sacar su orgullo de monarca. Asumirá las consecuencias de sus errores, hasta el fusilamiento en Querétaro. Pero eso sí, Maximiliano ha amado a México a su manera, es verdad, y la emperatriz Carlota abandonara el país por seguridad y para que busque apoyos en Europa, en París y en Roma, pero no será escuchada. Tienen otros asuntos más importantes en los que pensar que la lejana México. Carlota se convertirá en un juguete roto, se refugiará en su familia belga e irá cayendo poco a poco en una locura que durará hasta su muerte en 1927 a los 87 años. Pero ya estamos en otra época. Una narración que sigue el proceso histórico de la breve instauración monárquica y su derrocamiento, la inestable situación política en México y de los esfuerzos de Juárez por expulsar a los invasores. Pero lo mejor es cómo está escrito, la descripción de los personajes históricos, de las cortes europeas o de ciudades como Puebla o Querétaro. El autor nos traslada a aquellos momentos. La profundidad de los conocimientos de Del Paso son enciclopédicos y maravillosos, y es maravilloso cuando nos describe estos. Este es un libro excelente en su narración y otro tanto en su pedagogía histórica. Es comprensible que algunos lectores puedan abrumarse ante la cantidad de datos aquí ofrecidos, pero para el que le guste la historia es un verdadero manjar. Es único al describirnos la locura de Carlota, la mediocridad de Napoleón III o Victoria Eugenia y la fuerza de los lazos de sangre en esas cortes de opereta, la astucia y el saber esperar de Juárez o la gallardía de los fieles mexicanos de Maximiliano. No renunciéis a esta lectura porque no os interese esta época. Del Paso va a conseguir que podáis soñar con pasear en coche de caballos por el México imperial. Un libro que es imprescindible para los que quieran conocer mejor esta época de la historia y, en todo caso, una novela única y excepcional y os hará soñar aún más con el México de aquella época. Bueno, pues os recomiendo muchísimo Noticias del Imperio de Fernando del Paso, una novela inolvidable e inmejorable. Realmente es un gran regalo que nos hace México con esta novela. Bueno, no os puedo decir más que animaros a leerla. Vais a disfrutarla muchísimo. Un saludo desde La Coruña y muchas gracias.